Buenos días, amigas y amigos. En este video aprenderemos cómo serle fiel a Jesús. Tiene su recompensa. En cambio, serle infiel significa inmensa pérdida. Luchemos por seguir a Jesús. ¡Vámonos! Gracias, Señor, por tu compañía, por las ocasiones que me das para amarte en la lucha y en el sacrificio, en el trabajo y en las dificultades. Que sepa, Señor, colmar mi vida de tu gracia para poder permanecer fiel al Evangelio en vez de vivir centrado en mí mismo, en mis intereses y gustos. Por la cruz y desde la cruz me enseñas el camino de la felicidad. 34. Convocando a la muchedumbre con sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después de manifestar a sus discípulos el misterio de su pasión y resurrección, los exhorta a la vez que a la multitud a seguir el ejemplo de su pasión. Después continúa convocando al pueblo con sus discípulos. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Que es como si dijera a San Pedro: tú me reprochas que yo quiera sufrir la pasión, pero yo te digo que no solo es perjudicial el impedir que yo la sufra, sino que tú mismo no podrás salvarte más que sufriendo. Si alguno quiere venir, prosigue en pos de mí. Esto es, os llamo a bienes que todos deben querer y no a males ni a nada nocivo como pensáis. El que usa de la violencia no logra frecuentemente lo que desea, pero el que deja a su oyente libertad de elección lo atrae más a su propósito. Renuncia pues a sí mismo el que no se aferra a su cuerpo, sufriendo con paciencia la flagelación u otro tormento semejante. La muchedumbre con sus discípulos, el marco redaccional marcano de los dichos sobre el discipulado, los presenta como una enseñanza pública que alude al sufrimiento de Jesús, que había quedado explícito en el círculo íntimo de los discípulos. En 8:31 al 33, cargar con su cruz. La crucifixión era bien conocida entre los judíos como un castigo que los romanos aplicaban en casos excepcionales. El condenado portaba la parte superior de la cruz, el travesaño. La imagen expresa el sometimiento a la autoridad divina por analogía con el sometimiento del criminal condenado a la autoridad romana. No puede determinarse con certeza si el Jesús terreno utilizó esta imagen para referirse a su propio destino, aunque la iglesia primitiva con toda seguridad la interpretó como con la mente puesta en la muerte de Jesús. A la luz de la doctrina revelada y definida se comprende bien la suavidad de esta palabra de Jesús, que al principio parece tan dura. Renúnciese a sí mismo. Ello significa decirnos: para nuestro bien, líbrate de ese enemigo, pues ahora sabes que es malo, corrompido y perverso. Si tú renuncias a ese mal amigo y consejero que llevas dentro, yo lo sustituiré con mi espíritu, sin el cual nada puedes hacer. ¿Y cómo será de total ese apartamiento que necesitamos hacer del autoenemigo cuando Jesús nos enseña que es indispensable nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios? Renacer del espíritu, echar fuera aquel yo que nos aconsejaba y nos prometía tantas grandezas, echarlo fuera, quitarlo del medio, destituirlo de su cargo de consejero por mentiroso, mal e ignorante. He aquí
lo que tanto cuesta a nuestro amor propio, reconocer que nuestro fulano de tal es mentira y de suyo digno de la ira de Dios. 35. Quien quiere salvar su vida la perderá, y quien pierde su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. Dice esto porque puede suceder que algunos de los que sufren no sigan a Cristo, lo cual acontece cuando se sufre por él. Sigue a Cristo quien va detrás de él y se conforma con su muerte, despreciando a los príncipes y a las potestades bajo las cuales pecaba antes de la venida de Cristo, pues quien quisiera salvar, dice, su vida, la perderá, mas quien le perdiese su vida, etc., que es como si dijera, os mando esto por mi misericordia hacia vosotros, porque el que no corrige a su hijo lo pierde, y el que lo salva, el que lo corrige. Es conveniente pues que estemos siempre preparados para la muerte, porque si el que está preparado para ella es el mejor soldado en las batallas materiales, no obstante que no ha de poder resucitar, mucho más lo será el que esté preparado para ella en los combates espirituales, teniendo tanta seguridad en que ha de resucitar y salvarse al perder la vida. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio lo salvará. Lo que es característico de Marcos es la frase por el Evangelio. Confrontar Mateo 16:25, Lucas 9:24. El término Evangelio no se refiere a un libro ni tampoco a un género literario, sino a la buena noticia sobre Jesús o a Jesús mismo como contenido de la noticia. (36) En efecto, ¿de qué servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Cristo es la vida y el diablo la muerte. Muere el que persevera en el pecado, y todo hombre prueba del pan de la muerte o de la vida según son buenas o malas las doctrinas que profesa. Y ciertamente que el menor mal es ver la muerte, porque es mayor el probarla, peor el seguirla y mucho peor todavía el someterse a ella. 37. Pues, ¿qué cosa puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? El término vida, griego psique, hebreo nepes, se utiliza en el sentido del verdadero yo. Al seguir a Jesús, los discípulos pueden encontrar su verdadero yo, y no hay nada más importante que esto. 38. Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras delante de esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre, escoltado por los santos ángeles. El Hijo del Hombre se avergonzará de él. Algunos biblistas encuentran una distinción entre Jesús, yo y mis palabras, y el futuro Hijo del Hombre. Confrontar Daniel 7, del 13 al 14. Pero es dudoso que los primeros cristianos percibiesen tal distinción. El Jesús terreno podía haber previsto su función en el juicio final como abogado o fiscal ante Dios en relación con la respuesta a su enseñanza. Y les dijo, en verdad os digo, entre los que están aquí algunos no gustarán la muerte, sino que sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El primer suceso, 9, del 1 al 8, establece la identidad gloriosa de Jesús como el Hijo amado de Dios, y el segundo, 9, del 9 al 13, coloca su filiación divina en el contexto de la expectación judía sobre el reino y la resurrección. Hasta que vean venir con poder el reino de Dios. El significado más obvio de la promesa de Jesús es la referencia al florecimiento pleno del reino de Dios al final de la historia humana. El reino vendrá antes de que algunos de los presentes mueran. En el contexto actual, el dicho puede referirse a la anticipación del reino en la muerte y resurrección de Jesús, confrontar 8:31. El juicio, confrontar 8:33.
o la transfiguración, confrontar 9 del 2 al 8. La explicación más convincente es que Marcos presenta la transfiguración como previsión o anticipación de la llegada final del reino de Dios. Y eso es todo, amigas y amigos. Luchemos por seguir a Jesús, a su reino vale la pena. Nos veremos, oiremos en el próximo video con el favor del Altísimo.